Hola, nos encontramos en el Club de Investigación de Derecho Penal. Vamos a continuar con el análisis de la teoría del delito o dogmática penal. En el video anterior estuvimos revisando, dentro de la tipicidad, los elementos comunes del tipo. Revisamos el sujeto activo y revisamos el sujeto pasivo. Vamos a continuar ahorita con la conducta. El legislador se valida de la estructura del lenguaje para expresar un enunciado normativo o regla que se contiene en el Código Penal. Ese enunciado normativo se estructura o se valida del lenguaje del castellano para expresar ese comportamiento. Utiliza para ello un sujeto, un verbo y un complemento. Lo podemos asimilar como sujeto, sujeto activo, verbo, conducta penal y complemento, sujeto pasivo, frente a quien recae la conducta. Esa técnica es sencilla para la producción del legislador, pero cuando nosotros vamos a profundizar en la teoría del delito, tenemos que mirar que la conducta tiene unos elementos que nos ayudan a comprender el tipo penal. Vamos a meternos o vamos a introducirnos en él. La conducta es el verbo o la acción u omisión que hace el sujeto activo frente al sujeto pasivo. Esa conducta o ese verbo puede ser visto como 1. Simple o elemental. 2. Compuesto. Simple o elemental. Cuando nosotros hablamos de verbo o conducta simple, estamos diciendo que el legislador utiliza un verbo para expresar la acción penal o la omisión. Veámoslo a través de un ejemplo contenido en el artículo 103 del Código Penal. Dice: el que matare a otro. Matar es la conducta simple o el verbo simple que desarrollaría el sujeto activo frente al sujeto pasivo. Pero el legislador también en su técnica puede que dentro de una conducta penal desarrolle varios verbos. Eso se llamaría una conducta compuesta. La conducta compuesta se valida de varios verbos para expresar un comportamiento penal. Esta conducta tiene una clasificación o subclasificación. Nosotros podemos decir que la conducta puede ser compuesta alternativa o compuesta acumulativa. Cuando nosotros hablamos de una conducta compuesta alternativa, estamos diciendo que el legislador utiliza varios verbos o acciones u omisiones traducidas en verbos con una disyuntiva. Puede señalarnos este verbo, este verbo, este verbo o este verbo. El sujeto activo podría realizar cualquiera de los mencionados verbos. Veamos un ejemplo. El artículo 168, secuestro simple, nos señala: el que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona. El legislador está mencionando arrebatar, sustraer, retener u ocultar. Cuando nos hace esta mención el legislador, nos dice que puede el sujeto activo desarrollar uno de estos verbos. Ahora, esa conducta también puede ser acumulativo. ¿Qué es acumulativo? Que para poder desarrollar la conducta del sujeto activo debe pasar por varios verbos. Esos verbos se desarrollan para producir el resultado o generar el comportamiento. El ejemplo de él está visto en el artículo 165. Dice: desaparición forzada. El particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley someta a otra persona a privación de su libertad, cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en pena. En este caso, el legislador dice que para poder producir la desaparición forzada se debe desarrollar un verbo seguido del otro verbo con una conclusión de verbo. Para este caso,
podríamos señalar que la privación de su libertad, cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación, el legislador señala que un verbo se complementa con el otro y se complementa con el otro. Señala acumulación para realizar la conducta penal. Pero también es el legislador, puede que dentro de estas conductas, algunas dentro de la teoría del delito, podamos comprenderlas, que esa conducta pueda ser de mera conducta o de resultado. Cuando nosotros hablamos de que el verbo, cuando referimos conducta, estamos refiriendo al verbo, el verbo puede ser de mera conducta o de resultado. Cuando hablamos de mera conducta es que con el solo hecho de comportarse conforme al verbo, ya incurre en la comisión de la conducta penal. Un ejemplo de este es el artículo 221. Calumnia. El que impute falsamente a otro una conducta típica. Si se fijan en esta descripción, el que impute falsamente es la conducta imputar falsamente algo. Con el solo hecho de comportarme de esa manera, ¿cierto? Ya estaría realizando la descripción del legislador, sin esperar un resultado. A diferencia de cuando es un verbo de resultado, ¿cierto? El verbo de resultado, la conducta de resultado, mejor, espera la realización de ese verbo. Por ejemplo, está contenido en el artículo 111, lesiones. El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes. Para esta, lesiones personales, causar en el otro un daño es el resultado esperado por el legislador. Dentro de la conducta también encontramos que puede ser de tipo abierto o tipo cerrado. ¿Qué quiere decir de tipo abierto? ¿Qué quiere decir de tipo cerrado? Cuando hablamos de tipo abierto, decimos que el legislador no ha señalado cómo ejecutar esa conducta o ese verbo. No me ha señalado la manera de su realización. Un ejemplo de ellos es el artículo 239. Dice, el que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión. En este caso, el legislador dejó abierta la manera cómo puedo realizar yo la conducta. Puedo yo realizar la conducta de diversas formas, en el artículo 239. Empero, cuando refiere a un elemento de conducta cerrado, ya me dice cómo debo yo realizar esa conducta. Veamos el artículo 239, pero para esta ocasión en el artículo complementado con el artículo 241, que vienen siendo las circunstancias de degradación punitiva especiales contenidas en ella. Dice el numeral 1, aprovechando calamidad, infortunio o peligro común. Para este caso me está diciendo que el artículo 239 se complementaría con el 241, el numeral 1, para agravarse, pero el legislador ha dicho cómo se realiza esa conducta de hurto. En este momento la conducta se convierte en cerrada. Dice el legislador cómo llevar a cabo ese verbo. También dentro de la conducta nosotros podemos ver que puede ser de ejecución instantánea o permanente. Cuando nosotros hablamos de que una conducta es instantánea, es porque se produce su resultado de manera momentánea o instantánea, como su denominación lo señala. Un ejemplo de ello es el artículo 205. Dice, el que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia incurrirá en prisión. Para este caso, la realización de acceso carnal, realizar acceso carnal, es el elemento instantáneo que se debe ejecutar en un solo acto o en varios actos, pero su momento instantáneo está determinado por un tiempo. El tiempo no me señala a mí, en este caso, lo instantáneo, porque lo instantáneo puede ser en la comisión de una conducta como el homicidio,
sostenían el tiempo por 30 segundos, una hora, 20 minutos, 40 minutos. Igual que en el acceso carnal, puedo generar el acceso carnal, acto repetitivo, continuado en un tiempo esperado de 30 a 40 minutos. Eso no le quita que no sea instantánea la conducta. Y también el legislador señala que esa conducta puede ser permanente. ¿Qué señala o qué dice cuando la conducta es permanente? Nos está manifestando que su permanencia está en el tiempo. Veámoslo con el artículo 467. Los que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al gobierno nacional o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente incurrirán en prisión. Esta descripción realizada por el legislador a través de la conducta del verbo viene contenida de un espacio o de una temporalidad. El derrocar al gobierno nacional puede haberse o puede producirse en un espectro o en un ámbito de tiempo. Ustedes conocen los delitos cometidos por grupos alzados en arma como señalados guerrilleros u otros como los paramilitares. El derrocamiento de la democracia o el derrocamiento del gobierno nacional no se realiza con un solo acto, sino que de su realización han permanecido en el tiempo para alcanzar su objetivo. Esto implica una permanencia en el tiempo. De esta manera cerramos la explicación de la conducta. Como para concretar un poco más sencillo, creo que es como lo más nuestro objetivo en el Club de Investigación de Derecho Penal, es señalar que la conducta generada por el legislador tiene como descripción o como señalamiento dentro del enunciado normativo una manera de cómo el sujeto activo debe realizar ese tipo de acción u omisión delictiva. El legislador nos debe señalar o nos debe mostrar o nos debe tipificar, ¿cierto?, la manera como espera que el sujeto activo reaccione u omita un comportamiento. Nos señala la manera de decir si la conducta debe ser hecha de esta manera o la conducta no espera cómo se realice. Nos dice que se pueden realizar varias verbos o varias conductas en un comportamiento penal, o nos señala que dentro de ellas pueden que incurran en un acto instantáneo, un acto que se mantiene en el tiempo, o nos puede decir que su comportamiento no espera un resultado, o nos puede señalar que espera un resultado y no su comportamiento. La conducta dentro de la descripción del lenguaje castellano para el legislador implica el enunciado que debe ser desarrollado por el sujeto activo de la acción del comportamiento u omisión del comportamiento penal. Para este caso, el legislador utiliza la conducta como un elemento que nos explica cómo el sujeto activo se encuadra dentro de estos elementos de tipicidad. Espero la comprensión del video. Si tienen alguna pregunta, nos la pueden dejar en los comentarios y agradezco su atención. Estaremos en las próximas clases, en los próximos días, subiendo el restante video para explicar los elementos de la tipicidad. Muchas gracias y quedamos atentos a sus comentarios o a sus dudas. Gracias.